Cuando un militar recibe una orden de parte de uno de sus superiores, sabe que tiene que ser meticuloso en su obediencia, que no puede omitir ni agregar nada a lo que la orden dice. Y algo similar, hermanos, es lo que ocurre con los mandamientos de Dios. El Señor dice, por ejemplo, en la ley que no debían, añadir a ello, ni de ello debían quitar. La ley del Señor nos entrega de esa manera. Y lo mismo vemos que había ocurrido para con Saúl. El problema fue que la obediencia de Saúl fue una obediencia a medias, o al final una desobediencia a la orden que Dios le había dado. El pasaje nos enseña esta lección en la vida de Saúl y llega incluso hasta la motivación cuando Samuel lo cuestiona hablando acerca de los animales que Saúl supuestamente dice que era para los sacrificios. Pero Samuel cuestiona cuál era la motivación realmente de Saúl. Y nos habla de cómo es más importante el prestar atención a Dios, el obedecer su palabra, que los sacrificios que nosotros podamos hacer. Ahora, recuerden que Saúl ya había desobedecido una vez. ¿De qué manera? ¿Se acuerdan? Él ofreció el sacrificio antes de que Samuel llegara. Así que el verdadero carácter de este hombre ya se había empezado a revelar. Pero este momento, hermanos, fue el acabose en su desobediencia. Aquí se nos muestra en realidad qué es lo que había en el corazón de Saúl. Y más adelante vamos a ver cómo emprende esa carrera en su envidia en contra de David. Por último, el pasaje nos enseña el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel y cómo este no podía ser frustrado, aunque Saúl hubiera desobedecido. Pero vamos a ver un resumen, hermanos, de lo que encontramos aquí y después algunas aplicaciones. En primer lugar, encontramos la orden de Dios, la orden como de un general, ¿verdad?, que le está diciendo a Saúl, el rey, qué es lo que tiene que hacer. ¿Y cuál es la orden? Dice el versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amalec, el mismo pueblo que se había opuesto a Israel cuando ellos venían de camino en el desierto. Y ahora lo que el Señor está diciendo es que Saúl va a tener la oportunidad de ser la espada en la mano de Dios para traer juicio contra esta gente. Imaginen el privilegio, hermanos, que eso conllevaba, que el rey que había pedido el pueblo, ¿verdad?, en desobediencia, ahora Dios le esté diciendo que ha recibido la oportunidad de ser la espada con la que Dios va a traer juicio. La orden era muy importante por lo que Saúl estaba representando en ese momento. Y vemos que la orden es detallada. Saúl debía destruir absolutamente todo. El rey traería la retribución que Dios quería. Al menos esa era la orden. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vemos que Saúl desobedeció, van a ese lugar, empieza la batalla, prevalecen, pero nos dice el versículo 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Qué pretendía, hermano, Saúl dejando vivo al rey? No tenemos la respuesta, pero quizá pudiéramos aventurarnos a pensar, quizá tenerlo como una mascota,
quizá como una especie de trofeo, como un cazador que sale y quiere llevar una cornamenta para decir, miren el triunfo que yo he conseguido. Aquí tenemos subyugado al rey de aquel que puso tropiezo a Israel en el camino. No lo sabemos, por cierto, pero quizá, hermanos, esto que estoy diciendo no esté tan lejos de la realidad. Porque después Saúl, se nos va a decir en el pasaje, se levantó un monumento. O sea, no solo no obedeció a lo que Dios había dicho, la orden expresa y detallada que Dios había dado. Parece que Saúl pensó que esta sería una buena oportunidad para que la gente lo volteara a ver a él, para llevarse la gloria. Así que perdonan la vida del rey. Y nos dice el versículo 9 que se quedaron con lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Se acuerdan, hermanos, del pecado de Acán en el libro de Josué? Cuando él toma del anatema, todo en esa ciudad iba a ser consagrado a la destrucción, y aquel hombre se queda con un manto babilónico y unos ciclos, no recuerdo si eran de oro o de plata. Pues este es un pecado similar, pero en una proporción mucho mayor. Ahora es el rey y todo el pueblo el que está participando de ese anatema. ¿Cuáles eran las motivaciones de Saúl? No la palabra de Jehová, sino el interés propio. El versículo 11 nos dice el Señor hablando, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. El Señor le revela a Samuel lo que acaba de pasar y el Señor está muy desagradado. Se nos dice también que Samuel se apesadumbró. Así que Dios ahora manda a Samuel para que reprenda a Saúl y le diga de una vez por todas que el reino no va a ser suyo. Que si todavía quedaba una oportunidad, ¿verdad? Porque habíamos visto que el reino de Saúl se había cortado después de esa primera desobediencia. Si todavía quedaba alguna oportunidad para que Saúl permaneciera, él terminó con esta. Nos dice el versículo 12, les decía, él se levantó un monumento en el camino y cuando llega Samuel, en lugar de arrepentirse, Saúl comienza la conversación diciendo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, haciendo un alarde de la desobediencia que acababa de cometer. Samuel lo descubre, ¿verdad? En el versículo 14 había una evidencia del anatema, una gran evidencia, el ganado, hermanos, haciendo ruido de todo lo que se acababan de llevar. Y vean la respuesta de Saúl en el versículo 15. De Amalec los han traído. Él no está incluido en esa oración, porque el pueblo, a ver, ¿quién es el rey? Perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Una excusa, echando la culpa a otros. Samuel entonces le va a declarar la palabra que Dios le había dicho, y la palabra incluye tres cosas, hermanos. La elección de Saúl, aunque eras pequeño en tus propios ojos, dice el versículo 17, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, este es un hombre que había recibido un privilegio especial y obviamente no se había comportado a la altura de la responsabilidad que Dios le dio. Versículo 18, Saúl había recibido una comisión especial. Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Pero ahí estuvo su desobediencia. Así que Samuel le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. De nueva cuenta, Saúl comienza a justificarse. Vean, hermanos, el corazón endurecido de este hombre, diciendo, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido
a los amalecitas y vuelve a culpar al pueblo. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. De nueva cuenta con este cuento de los sacrificios. Hermanos, es evidente ya que las motivaciones de Saúl, cualesquiera que éstas fuesen, no eran buenas, eran pecaminosas. Ya se está descubriendo más el corazón de este hombre. Así que Samuel le pregunta, con esto que llega al corazón, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl no había entendido nada acerca de Jehová. Saúl no conocía a Jehová. Saúl no entendía cómo era la obediencia que Dios demanda. Saúl, hermanos, había perdido de vista, en otras palabras, quién era el rey que está por encima de todo. Y que él también, aunque era rey, era un hombre bajo sujeción. Samuel, por último, le anuncia que él ya no va a ser el rey. Nos dice la segunda parte del versículo 23, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. En ese momento hay una aparente confesión de parte de Saúl de lo que ha hecho. Y digo aparente porque le pide a Samuel que vuelve con él y vemos que su motivación no es buena. Le dice en el versículo 30, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Alcanza a ver que ha desobedecido, pero no está compungido en su corazón. Al contrario, él quiere la gloria de los hombres, quiere que le den el reconocimiento por la batalla. No le interesa la obediencia a Dios, no le interesa lo que Jehová ha pensado de su desobediencia en ese momento. Saúl tenía un corazón opuesto a Dios. Así que en una señal profética, ¿verdad? Cuando Samuel le da la espalda a Saúl, Saúl lo agarra del manto y rasgó una parte de este, por lo que Samuel le dice, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. ¿Quién es ese prójimo, hermanos? Es David, el próximo que vamos a ver y que se nos va a introducir en el siguiente capítulo. Pero resumamos entonces algunas lecciones. Quiero tocar aquí, hermanos, muy brevemente algo muy importante acerca de la doctrina de Dios que se menciona en el pasaje, y no sé si ustedes lo notaron. Pero vean por favor el versículo 35, en donde se nos dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Pero vuelvan a leer el versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ah, caray, ¿cuál es entonces? ¿Dios sí se arrepiente o no se arrepiente? En otras palabras, ¿cómo deberíamos entender esa declaración? La Escritura, hermanos, nos habla de tal manera, con tal lenguaje, acomodando la revelación a nuestra capacidad para que podamos entender qué es lo que Dios quiere comunicar. Y una de las maneras en que Dios se ha comunicado con nosotros es a través de lo que llamamos antropomorfismos, en forma de hombre. Así se nos dice, por ejemplo, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Pero sabemos que Dios no tiene ojos, Dios es espíritu, Dios es invisible. En las Escrituras se nos habla de la mano o el brazo del Señor, pero sabemos que eso no significa que
que Dios tenga brazos o manos como nosotros. Es un lenguaje, hermanos, que nos refleja, nos dice algo acerca de Dios, pero está adaptado a nuestras capacidades. Lo mismo pasa cuando se nos habla de que el Señor se arrepintió, de cómo al Señor le pesaba el haber puesto por rey a Saúl. Son expresiones para que entendamos qué tan profundo fue el desagrado de Dios, qué tan profunda fue la ofensa, que este representante de Israel y representante de los intereses de Dios se volteara en su contra. Y en lugar de honrar al que es la gloria de Israel, quisiera tener la gloria para sí mismo. Entonces, Dios no es como nosotros. Dios no se arrepiente. Él sabía ya lo que iba a pasar. Él lo había determinado. Y Él había determinado también, recuerden, que el rey que vendría, el rey escogido por Dios, ¿de qué tribu iba a ser? De la tribu de Judá. Génesis capítulo 49. La ley ya lo decía, que el cetro iba a estar en Judá, no en la tribu de Benjamín. Y Saúl era de la tribu de Benjamín. Esto no es una equivocación de parte de Dios. Lo que Dios nos está diciendo es qué tan grande fue esa ofensa. Ahora sí, volvamos a ver el versículo 29, hermanos, porque hay consuelo aquí. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. En otras palabras, Samuel está diciendo, mira Saúl, aunque tú has sido desechado y ya no vas a ser el rey, Dios va a continuar su plan. Dios va a cumplir lo que Él ha llevado a cabo, porque Él no es como nosotros. Él no puede mentir. Dios ha prometido algo acerca de esta nación hasta que venga el ungido, el Mesías. Y no importa si tú desobedeciste en este mandamiento. Dios no depende de nosotros, Saúl. ¿Cómo encontramos consuelo en esto, hermanos? Encontramos consuelo en el hecho de que hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Dios no puede arrepentirse. Y Dios, hermanos, nos ha dado una promesa en el Evangelio. Que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Da consuelo saber que Dios no es como nosotros, que Él no se va a retractar de esa promesa, que Él nos ha dicho, no te dejaré, ni te desampararé. Y eso es algo en lo que Dios ha puesto su nombre de por medio. En segundo lugar, hermanos, quiero que observen, para terminar, el serio peligro del ritualismo, de una obediencia en la que pensamos como Saúl y decimos, bueno, yo sé que la palabra de Dios dice esto, pero vamos a cambiarle un poquito y le agregamos también unos sacrificios para que el Señor no se vaya a enojar. Ese es el ejemplo negativo que nos deja Saúl. Y es, hermanos, tristemente lo que muchas veces hacemos. Escuchamos la palabra de Dios, sabemos cuál es el mandamiento de Dios y estamos a punto de tomar una decisión y decimos, yo sé que va a ser una mala decisión, pero voy a tomar esta. ¿Verdad? ¿Qué podemos esperar? ¿En qué consiste, al contrario de eso, la verdadera obediencia? Versículo 22, de nueva cuenta. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel está diciendo, Saúl, lo que más le interesa a Dios no son las cosas externas, no son los sacrificios que podamos hacer, no son los mejores animales que puedas ofrecer. Dios quiere un corazón dispuesto. Dios quiere a hombres que se sometan a Él de manera humilde, que presenten un servicio humilde,
un corazón presto, un corazón que cuando oiga la palabra de Dios diga: yo voy a hacer todo lo que Dios me ha mandado, sin quitar ni añadir de ello. Por cierto, hermanos, que en eso consiste la verdadera masculinidad, en pararnos firmes para decir: yo voy a obedecer a Dios. Una obediencia meticulosa, sí, imperfecta, lo recordábamos esta mañana en el estudio, mezclada con nuestra debilidad e imperfección, pero una obediencia dulce, de un corazón que ha sido regenerado, que está alegre por decir: Señor, dime, ¿cuál es tu voluntad? Yo quiero hacer tu ley. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia de este mundo. Obedezcamos entonces, hermanos, a nuestro Dios, pues Él es fiel y digno. Él no es como nosotros para mentir, ni para arrepentirse. Y entreguémosle en esta mañana nuestro corazón. Amén.